Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando por estos medios. Eh, Hoy vamos a tener un webinar que hemos preparado desde el punto de vista de cómo percibir, entender la cibercriminalidad, ¿verdad? Desde una perspectiva de las ciencias criminológicas. Este webinar está organizado desde el programa de maestría de ciberseguridad del TEC. Y bueno, estamos muy contentos de poder tener este ciclo de webinars que hemos venido planificando. Hoy tenemos con nosotros al profesor Rodrigo Campos. El profesor Rodrigo Campos es máster en ciencias criminológicas y nos va a ayudar a entender qué significa la criminalidad desde la perspectiva de la sociedad digital que estamos teniendo hoy en día. Entonces, sin más, el webinar es un webinar corto, tenemos poco tiempo. Les dejo entonces con el máster Campos. Muchas gracias, don Rodrigo, por acompañarnos. Que nos estén siguiendo. Esto es un tema que tiene muchísimas aristas y que además es importante poder desmenuzarlo para poder comprender mejor. Eh, Voy a hacer un rapidísimo sobrevuelo sobre este campo tan interesante principalmente para abrir dudas, para dejar inquietudes y sobre todo que veamos que hay mucho por hacer, hay mucho por aprender, por conocer, por descubrir, y eso creo que a las personas que nos gusta aprender, formarnos, estudiar, pues es también muy motivante. Aquí hay mucho camino todavía por recorrer. Y uno generalmente cuando se pregunta qué es el cibercrimen, la respuesta más sencilla es pues un crimen que ocurre en el ciberespacio. Sin embargo, en esas dos palabras, crimen y ciberespacio, se esconden muchas otras cosas. Detrás de eso, el campo se abre como una dimensión adicional. Entramos a un espacio amplio, complejo, interconectado, y que hoy pretendemos hacer un sobrevuelo casi desde un satélite para poderlo ver en buena parte. Empecemos por entender qué es el crimen y salgámonos de algunas definiciones un poco, digamos, más ortodoxas que vienen de la parte jurídica y agreguémosle algunos elementos. En el crimen confluyen varias cosas. Para que un crimen ocurra, tenemos que tener un criminal, alguien que lesiona, que agrede de alguna manera, una víctima, una persona que se ve afectada por las acciones de este criminal, una lesión a un bien, por supuesto. Este bien dependerá, y aquí el asunto se nos empieza a volver relativo, dependerá del país, porque en algunos países el bien más preciado es la vida, en otros países eh, el asunto puede cambiar porque se relativiza según la legislación de cada país. Por ejemplo, en Costa Rica, uno de nuestros bienes jurídicos tutelados de mayor valor es la persona menor de edad, pero eso no ocurre en todo el mundo. El tema del honor, por ejemplo, en nuestro país no es un bien jurídico que lo vayamos a ver muy lesionado. Sin embargo, en otros países es uno de los principales bienes que las personas tienen. El honor de una persona y de una familia es ampliamente valorado. La propiedad depende un poco también de la cultura, etcétera. Entonces aquí el tema de la lesión a un bien se nos empieza a volver relativo según el lugar y según el momento histórico de ese lugar también. Hay una reacción social también que confluye en esto. Y esta reacción social puede ser muy amplia. Desde la censura, lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos un chiste para hacer que alguien deje de, por ejemplo, decir cosas indebidas en una reunión de familia, ¿verdad? El típico tema de que alguien habla de política o de religión o de fútbol durante la cena familiar y entonces alguien hace un chiste como forma de censurarlo.
Eso es una reacción social, porque todos entendemos de qué trata, pero no es la única, son, digamos, esas de las más livianas y hay otras mucho más contundentes, como son las acciones policiales, los procesos judiciales, las sanciones económicas, las multas, y esto puede llegar incluso a la privación de libertad. En algunos países que aún tienen pena de muerte, pues acaban con la vida de quien comete ciertos tipos de crimen. Entonces vemos que la reacción social puede ser desde esa típica mirada de mamá o de papá que hace que la persona menor de edad cambie su conducta instantáneamente porque conoce que esa mirada tiene un contenido eh, castigador implícito, hasta lo más extremo que nos podamos encontrar. Y además, cuando hay un crimen, esto ocurre en un tiempo y lugar determinados. O quiero que por un segundo reflexionemos en todos estos elementos que están incluidos en lo que consideramos crimen y que además, por lo menos cada una de las palabras que coloqué acá, tiene detrás a veces no una, sino varias teorías, varios sistemas de pensamiento que lo explican, lo conocen y que se han desarrollado por décadas. Entonces, detrás de cada una de estas palabras, incluso los que trabajamos en esto, casi que podemos armar toda una carrera, toda una formación universitaria con cada una de las palabras que está ahorita en pantalla. Pasemos al tema del ciberespacio, que es el otro elemento para comprender el cibercrimen. En el ciberespacio tenemos varios asuntos imprescindibles. Primero, que es un entorno virtual, no lo tenemos físicamente, no está dado por la materialidad, sino que existe en esa virtualidad un poco como nos estamos encontrando hoy, ¿verdad? Que no estamos físicamente cerca, no nos conocemos, quizás nunca nos vayamos a ver siquiera, pero estamos compartiendo en un momento dado, ahorita y posiblemente después lo vamos a hacer de manera asincrónica, estamos compartiendo un espacio. Estamos interconectados y estas interconexiones pasan por muchas cosas, por fibra óptica, por cables de cobre, por diferentes redes, a veces a nivel doméstico, a veces a nivel público, etcétera. Pensemos por dónde pasa toda esa señal y cuántas personas están detrás de todo eso. Incluso si al mismo tiempo en el que alguien está viendo este webinar puede estar navegando en una página de otro país, el asunto quizá incluso esté llegando hasta el espacio, rebotando en un satélite y volviendo a caer acá. Y ocurre en milisegundos. Lo hacemos también a través de dispositivos generales. ¿Quién sabe qué diversidad de dispositivos puedan estar conectados aquí y ahora? Y esto implica también que muchas personas estuvieron detrás de todos estos dispositivos. Para que nos llegue un teléfono celular a nuestra mano, el desarrollo tecnológico y científico y tecnológico que hubo detrás lleva décadas y ha requerido de miles de personas y a veces millones para poder fabricar esos elementos que componen cualquiera de estos dispositivos. Todo eso está implícito en este asunto. Ahora, las partes que más nos generan a veces ansiedad. Sin fronteras entre regiones, ni países, ni ideología. Y esto es muy importante porque en el tema del ciberespacio, las ideologías pueden fluir libremente y esto es para bien y para mal. Podemos aprender del quehacer de muchas personas alrededor del mundo, de cómo se van mejorando elementos, por ejemplo, con la ecología, con el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas fuentes energéticas, de nuevos modelos de transporte, pero también con los asuntos que pasan con la guerra, con el terrorismo, con el desplazamiento de personas, con los crímenes de lesa humanidad, etc. También otro elemento que sí está, y aquí empezamos con contradicciones internas del propio concepto de qué es el cibercrimen, que en un lado teníamos que confluían en un tiempo y lugar determinados en cuanto al crimen, pero en cuanto al ciberespacio no hay limitaciones temporales y el alcance es global. Entonces, en la propia definición mínima de qué es el cibercrimen,
hay ya contradicciones que nos llevan a ver que esta realidad es mucho más compleja, mucho más intrincada de lo que una simple palabra nos pueda llevar a conocer. Y ahora tendríamos que preguntarnos, ¿cómo mejoramos la ciberseguridad en este espacio tan particular? ¿Cómo mejoramos las condiciones de para comprender, para atender, para enfrentar este cibercrimen en todo este asunto? Normalmente, cuando se habla de ciberseguridad, las personas lo primero que piensan es en la seguridad de los objetos. Alguien un día me dijo de los chunches, que es una palabra muy costarricense, pero bueno, en la seguridad de los objetos, casi que haciendo una analogía con esa tendencia de que cuando pensamos en seguridad, por ejemplo, en nuestros hogares o en las empresas, lo primero que se piensa es en los asuntos físicos, como colocar un guarda, un portón más alto, una cerca eléctrica, mejorar las cerraduras, esos asuntos materiales y físicos. Y ahí tenemos dentro de toda esta gama de opciones de la ciberseguridad una serie de recursos técnicos interesantísimos, como los cifrados, que los cifrados es toda una disciplina muy desarrollada en tiempos bélicos, por cierto, y que todo ese desarrollo técnico y científico se ha trasladado a la vida cotidiana y lo tenemos casi que en cada dispositivo, cada vez que entramos al banco, cada vez que entramos a una red social, cada vez que nos comunicamos por ciertas aplicaciones, hay cifrados aplicados de punto a punto. Están los temas de autenticaciones que pueden ser desde las cosas más simples y vulnerables hasta las más complejas y difíciles de saltar. Los famosos muros de fuego, los sistemas de detección de intrusos, la segmentación de redes para evitar que se nos vaya a hundir todo el barco, sino que tengamos las cosas segmentadas de manera que tal que si se cae una parte del sistema, pues no se nos venga todo al suelo. El tema de respaldos, el tema de las pruebas constantes de seguridad que se deben estar haciendo para saber si los sistemas están funcionando, están respondiendo, y hay una serie de nuevos enfoques que abren también muchísimo espacio de investigación, de desarrollo, de trabajo y de especialización en esta área de contención, atención y reacción ante el cibercrimen. Y en estos nuevos enfoques tenemos todos los temas de inteligencia. La inteligencia, esa que vemos en muchas películas y que el cine ha romantizado muchísimo, pero que en realidad es un elemento muy utilizado para prevenir. La inteligencia policial, la inteligencia en seguridad, es el tema de cómo manejar la información, cómo compartimentalizarla, cómo compartirla, cómo son las fuentes, cómo son los datos recibidos por esas fuentes. Todo esto de inteligencia es todo un mundo que además tiene un amplísimo desarrollo y que últimamente ha estado llegando a espacios que antes no existían. La inteligencia en el ciberespacio es un tema bastante novedoso, todavía que necesita mucho desarrollo, más que todo en países como el nuestro, que por el tema de carecer de una cultura militar, que es la que más ha acogido este desarrollo de inteligencia o de información para inteligencia, en Costa Rica no tenemos tanto de eso, pero sí existe toda una cultura, incluso en la inteligencia a nivel mundial, muy amparada en los ámbitos militares, por cierto. Algo muy nuevo que además me contaban temprano, don Mauricio, que eventualmente, o en las próximas fechas más bien, al final se les dará la información, es el entrenamiento y uso de inteligencias artificiales para como una herramienta más dentro de todo el arsenal que se tiene para combatir, enfrentar el tema del cibercrimen. Pero eso lo verán con las personas especialistas en una próxima fecha de esta serie de webinarios. Están también las políticas de verificación total y de cero confianza, ¿verdad? Que para algunos sistemas son sumamente importantes. Dentro de la reacción social, aquel
elemento conceptual que vimos en la primera filmina, hay también una enorme variedad de asuntos que se pueden atender. Y voy a detenerme un momento en esto porque es algo de lo que se habla poco y ya nos estamos alejando de la seguridad relacionada a las cosas materiales, a los dispositivos, a las redes, sino que ya estamos entrando en otras áreas que necesitan de política, de sociología, de administración, de elementos organizacionales del ser humano que deben ser necesariamente comprendidos para poder ser atendidos en este tema del cibercrimen y cómo entenderlo y sobre todo cómo actuar ante estas nuevas amenazas. Tenemos los asuntos de políticas a nivel de seguridad y de esto podemos hablar desde los espacios más estratégicos a nivel regional, cuál es la política de ciberseguridad de esta parte del mundo, cuál es la política en ciberseguridad o cómo atendemos y enfrentamos el cibercrimen en Costa Rica, qué políticas públicas existen desde el ministerio especializado o que tiene las atribuciones para hacer esto, qué políticas de institución hay en todas las empresas que tienen asuntos de ciberseguridad y también qué políticas hay en cada empresa, en cada institución, en cada oficina. Esto puede variar mucho. Encontramos en algunos lugares legislación, normativa, reglamentos, en otros lugares únicamente hay directrices y en algunos sitios hay tradiciones casi orales que se comunican de persona a persona, en donde básicamente la ciberseguridad depende de cómo transmitamos esas ideas entre las personas que trabajamos juntas, entre la gente que compartimos un espacio de oficina, etcétera. Entonces, esto es el tema de las políticas de seguridad es amplísimo. Algunos alcances son muy cortos, otros son de mediano alcance, otros están construidos para largo plazo, etcétera. Hay mucho por trabajar en esto y sobre todo por hacer coincidir con los elementos materiales que ya habíamos conversado. En cuanto a la capacitación, es otro tema muy importante para atender el asunto del cibercrimen, porque las capacitaciones son al final de cuentas lo que volverán un hábito o volverán una tortura las políticas en los temas de atención del cibercrimen. Y es además un elemento muy humano, porque no se trata únicamente de pasar una circular en una empresa y decir, estas son los elementos que hay que tomar en cuenta en la seguridad de la empresa, sino que además debe ser interiorizado, debe convertirse en un hábito, debe ser revisado periódicamente y todo eso es parte de lo que necesitamos abordar a la hora de poder contener y enfrentar el cibercrimen. Y muchas personas estarán en estos momentos haciendo la reflexión de que aquí hay muchos asuntos todavía por atender, porque el elemento humano siempre pareciera ser una variable independiente muy difícil de predecir. Están los temas de auditorías y en esto todavía, por lo menos a Costa Rica, nos falta avanzar un poco. Hay elementos importantes en las auditorías de los sistemas de seguridad para contener el cibercrimen, pero todavía no es cultura organizacional en muchos espacios, ya que la poca disponibilidad de profesionales especializados en auditorías de este tipo encarecen un poco el servicio y no es aún considerado una inversión en muchos espacios. ¿Cómo se gestionan los roles? ¿Cuáles permisos va a tener cada uno de los roles que hacen uso a los sistemas de la organización? Eso debe estarse revisando, debe estarse poniendo a prueba, debe estarse actualizando. ¿Cuáles son los planes de respuesta cuáles son los planes de respuesta que tiene cada una de las instituciones para cuando son atacados, para
cuando son víctimas de estos ciberdelincuentes? Bueno, lamentablemente hemos visto que no todas las instituciones los tienen. Un poco nuestra cultura, lamentablemente es muy reactiva, así que pasan los asuntos, pues vamos a pensar qué planes podemos tener para la siguiente vez que pase, ¿verdad? Y esto no es solamente propio de Costa Rica, sino que es parte de lo que vamos a ver en muchos lugares de América Latina. Aquello como que hasta que no hay un accidente de tránsito no se coloca una señal que regule el paso por ese cruce. Bueno, un poco esto también nos sucede en la atención del cibercrimen. Hasta que no se caen los servidores y se llevan toda la información de un determinado ministerio, pues entonces no se piensa cómo vamos a reaccionar a la siguiente vez. Hay una enorme beta por trabajar en estos asuntos de planes de respuesta, tanto a nivel de instituciones públicas como de entidades privadas. Hay muchas cosas todavía por hacer, principalmente en aquellas áreas cuyo quehacer no está centrado del todo en los temas de ciberseguridad y atención al crimen. Y en todo esto que les he comentado hoy, ya para empezar el cierre, el eslabón más débil siempre, que vamos a ver siempre, es el ser humano. La parte por donde casi que todo esto podría fallar, y lo he mencionado desde el inicio para dejar ver que las personas intervenimos en todo el proceso, desde tener materiales de calidad para fabricar los cables que hacen la red física, hasta tener hasta las partes de programación de las aplicaciones, de los muros de fuego y demás asuntos que intervienen. Ahí hay personas trabajando. En los usuarios finales de los sistemas somos personas trabajando, y muchas veces las personas tenemos descuidos, tenemos olvidos, no estamos con la misma atención de alerta en la mañana cuando iniciamos la jornada laboral que cuando la terminamos a la hora a la que se termine. Y esto puede incidir, un elemento de cansancio muy humano puede incidir en qué tantas medidas de seguridad estamos aplicando para contener el cibercrimen, y eso puede significar en un fallo de la red de seguridad que vayamos a tener. No tenemos en Costa Rica la cultura de estar visitando sitios seguros, de verificar que se trate de aplicaciones seguras, de ni siquiera a veces de ver que la pantalla de la institución sea del todo a la que tenemos la costumbre, y los datos, las cifras de intentos de cibercrimen y de cibercrímenes cometidos en nuestro país son alarmantes. Después de pandemia es uno de los datos, y se puede ver en la encuesta de victimización que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la última que salió, la más reciente. Los datos son alarmantes porque el cibercrimen es una actividad que en nuestro país ha aumentado en tamaños de cifras de decenas de miles. Es decir, estamos hablando de que hay intentos reportados de cibercrímenes por encima de los 150,000 al año. Intentos. Los que sí llegan a cometerse engrosan esa cifra todavía más. Vean que tenemos un asunto muy, muy grande del cual casi no se habla, ¿verdad? Porque las personas dicen, ay, al final de cuentas, yo cometí el error, di los datos, creí en la llamada, creí en el enlace que me enviaron, yo realmente estaba esperando un paquete, no sabía que el enlace que me enviaron era no para recibir el paquete en Costa Rica, sino para enviar el dinero a Nigeria, ¿verdad? Esos detalles los dejamos pasar, y muchas veces las víctimas asumen la responsabilidad, la culpa, y el crimen llega a concretarse. No tenemos la cultura de estar actualizando todos los dispositivos y todas las aplicaciones y programas que utilizamos. Muchas veces por el tema de que qué pereza, que no puedo utilizar la computadora o el teléfono por un rato, y que me va a tomar mucho tiempo y que no tengo mucha conexión. Pero es necesario. Y esto de ver ese costo-beneficio de esa manera
que además nos pone en riesgo o pone en riesgo a la persona que no lo hace, es un tema cultural muy humano que también tenemos que atender, que también tenemos que aprender a enseñar, que tenemos que aprender a abordar como parte de las acciones que hay que todavía por desarrollar en los asuntos del cibercrimen. Y poder además manejar información veraz. Hemos visto cómo en Costa Rica se nos ha dado muy fácil creer en casi cualquier cosa que aparezca en redes. Y lamentablemente decisiones políticas de importancia o acciones a nivel estratégicas, a nivel nacional, se han tomado en función de lo que ha aparecido en un video de 20 segundos o en un video de 1 minuto en una red social. Las tías de casi todos siguen enviando las cadenas de que X o Y aplicación va a cerrar y si yo no envío esto a no sé cuántos contactos, pues me van a quitar el usuario. Eso sigue siendo una realidad en nuestro país y lo que indica es que falta muchísima, pero muchísima, y recalco, muchísima educación en los temas para combatir, para contener y para evitar que seamos víctimas del cibercrimen. Y todo esto último que he estado mencionando es la parte más humana de todo este entramado que, ojo, se nos viene desde todo el mundo, desde cualquier lugar, en cualquier horario y de cualquier forma, y nos puede atacar prácticamente a cualquier persona. Por eso el tema del cibercrimen en estos días es necesario entenderlo en cada una de sus dimensiones, ver que hay un elemento humano siempre presente y que si solamente atendemos la parte física, se nos va a quedar al final de cuentas el asunto más importante y que es también el eslabón más débil. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Y don Mauricio, estaríamos acá cerrando esta parte. Bueno, vamos a ver si entonces hay algunas preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Me parece que por aquí hay una, dice Daniel Alfaro, en vista de lo poco material que es el cibercrimen, supongo que se refiere precisamente a la definición que diste al principio. ¿Qué se está haciendo en el mundo para minimizar la impunidad del cibercrimen? Hay avances muy interesantes y hay espacios a nivel de regiones, por ejemplo, de la Unión Europea, de Norteamérica, de países desarrollados, del G7, etcétera, que van creando alguna serie de acuerdos para poder, por lo menos, actuar de manera coordinada. A nivel militar, esto tiene ya una implementación plena en algunas áreas estratégicas de ciertos países. A nivel de inteligencia también. Sin embargo, las actividades humanas son mucho más amplias que únicamente esos dos sectores. Bueno, el sector financiero también es uno que ha establecido una serie de estándares para los equipos, para los usuarios, para las aplicaciones que se utilizan, de manera tal que puedan entenderse unos con otros. Esto de momento avanza a nivel regional, como dije. Hay regiones del planeta que han dado primeros pasos importantes. Otras regiones nos cuesta más. Centroamérica, por ejemplo, en Centroamérica nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Incluso hay mapas de Centroamérica donde no aparece Costa Rica. Empecemos por ahí. Eso es lo que nos dice. En algunos lugares consideran que México es parte de Centroamérica. Para otros, México es parte de Norteamérica. En fin, no nos hemos puesto de acuerdo en eso para mucha gente. Entonces, en estos elementos de temas de seguridad, todavía queda mucho por hacer. Quizá porque buena parte de nuestras economías es muy informal y esto lleva a un uso poco intensivo de la virtualidad y de alguna manera eso protege contra el cibercrimen. Pero por lo menos en Costa Rica, en donde el uso de pagos por medios electrónicos se ha ido generalizando tantísimo y vemos que los volúmenes de transacciones
de este tipo son cada vez más grandes. Uno puede ir y comprar el pan y pagar con el teléfono, no hay que llevar efectivo. Ya los autobuses, por ejemplo, empiezan a tenerlo y hay un plazo perentorio muy cercano para que todas las unidades cuenten con un sistema de pagos electrónicos. Esto nos va a multiplicar por cientos de miles de transacciones más al día. Significa entonces que nuestros datos van a estar más expuestos en la red, van a haber más servidores con toda esa información y aquí se abren oportunidades para el ciberdelincuente. ¿Estamos preparados? Bueno, el Banco Central de Costa Rica piensa que sí en algunas cosas, pero como vimos, las redes están compartimentalizadas en un montón de espacios y no todos son homogéneos en temas de medidas de seguridad. Ahí recuerdo, tal vez me gustaría aportar algo más. Bueno, no me presenté al principio, ¿verdad? Que yo también soy profesor de la maestría, nada más que tengo mi rol de promotor de ella también, entonces por eso es que me ven en este rol, pero no puedo no hacer un comentario sobre esta pregunta, particularmente sobre la impunidad, que en particular algunas veces lo hemos discutido, ¿verdad? Muchas empresas a veces prefieren no darse aludidas de un ataque, ¿verdad? Porque pueden sentir que su reputación cae, principalmente para sus clientes o para su círculo más cercano, lo cual eso es todavía tremendo, porque entonces a veces, ¿verdad? La impunidad se da también porque tampoco se comunica. Y aquí recordaba la aportación que hacía Rodrigo sobre la inteligencia, el hecho de que ya se esté viendo la organización de ya sea países, organizaciones, etcétera, para compartir información sin que esto se vea como un problema, el hecho de que yo haya dicho que he tenido un ataque, ¿verdad? Es importante, porque si no, no le damos visibilidad a lo que está pasando. Y ya hay un poco de organización sobre eso, pero bueno, recordaba un poco eso y quería también ahí complementar también con esa pregunta. Vamos con la siguiente. Vamos a ver qué se me hizo por acá. Dice Leonardo, dice, ¿cómo fortalecer la seguridad de los sistemas de instituciones públicas si en general los sistemas de instituciones públicas están muy desactualizados? En general el cibercrimen es muy vanguardista y los sistemas de gobierno están rezagados en todo. La inversión pública es importantísima y deberíamos ya ir cambiando esa cultura de que la inversión en seguridad es un costo. A ver, no hay nada mejor que un ataque que no tenemos. Ojalá poder, si ocurre, porque también muchos ciberdelincuentes prueban los sistemas de seguridad previo a generar sus ataques. Y lo mejor es que en estas etapas de prueba, que se vea que la institución está tan fortalecida que no va a tener mayor éxito. Sin embargo, este tema de la ciberseguridad en los sistemas públicos ha sido pospuesto por varias administraciones, aduciendo temas de escasez monetaria, que no hay dinero. Pero también tenemos un asunto, a ver, cuando a uno no tiene dinero para invertir, pues lo más racional al inicio sería buscar fuentes de ingresos. En nuestro país, por lo menos, las cifras estimadas de evasión fiscal, que es la que le da el ingreso al Estado para poder invertir, no solamente en ciberseguridad, sino en todos los elementos que la componen, son alarmantes. Las estimaciones más conservadoras son alarmantes. Entonces ahí tenemos un asunto también de voluntad política. Muchos de los sistemas siguen estando desactualizados, algunos ni siquiera existen, otros no tienen la interconexión necesaria. En fin, hay mucho por hacer. Ya la entidad correspondiente pues está haciendo algunas gestiones, hay alguna política hecha que, por cierto, mis estudiantes de la cohorte anterior de la maestría estuvieron analizándola con críticas muy duras y muy bien fundamentadas al respecto, porque hay muchas posibilidades de mejoras en esto. Es decir,
todavía hay mucho camino por recorrer. Lamentablemente, mientras veamos que la inversión en ciberseguridad no es lo prioritario, pues vamos a seguir estando expuestos. Digamos que vivimos en un barrio peligroso. El ciberespacio es un barrio peligroso donde hay mucha gente buena, pero también hay gente malintencionada, y nosotros estamos viviendo en una casa que a todas luces tiene muy pocas o no las mejores medidas de seguridad en todos los aspectos. Así que es cuestión de tiempo para que alguien más se vuelva a meter por alguna de las puertas abiertas. El micrófono. Ah, cierto, cierto. Estaba sobre la siguiente pregunta. ¿Se ha pensado en dar educación? Vamos a ver, espérate que se movió. ¿Se ha pensado en dar educación de ciberseguridad desde la escuela? Esto debido a que los niños son más propensos a descargar cualquier recurso de cualquier parte de Internet sin saber si es seguro. Andrew se fijó en un elemento cultural importantísimo. Quizás él está muy joven para haberlo vivido, pero les voy a contar algo. En Costa Rica aprendimos a lavarnos los dientes en la escuela. Hace ya varias décadas, cuando Mauricio y yo íbamos a la escuela, nos teñían los dientes de morado. Luego el color cambió a rosado, para evidenciar dónde nos lavábamos bien los dientes y dónde lo hacíamos no tan bien. Luego aprendimos en las escuelas también a hacer fila. Y la fila es un elemento que genera enojo. Lo vemos en la carretera, ¿verdad? Cuando alguien se cola, recibe por lo menos miradas de enojo de la gente que sí respeta la institución costarricense llamada fila. También aprendimos a lavarnos las manos en las escuelas. Hoy se está aprendiendo a reciclar en las escuelas. El tema de ciberseguridad debe ser integrado a la formación en las escuelas, porque además las personas menores de edad, en su entusiasmo, llevan estos conocimientos a las casas. No son pocos los hogares en donde la persona que está en la escuela llega y dice, es que esto lo estamos haciendo mal, debemos aprender a reciclar de esta forma o a comer de esta manera o a no mezclar una sopa caliente con una bebida muy fría. Este tipo de cosas, de no descargar aplicaciones de sitios no seguros, saber reconocer páginas que parezcan oficiales pero que no son, saber qué riesgos existen, saber cuándo alguien está tendiendo una trampa, por lo menos en los temas de sexting, de trata de personas, que son ciberdelitos que muchas veces el ciberespacio. Estos asuntos se pueden enseñar desde las escuelas. Se deben enseñar desde las escuelas incluso, y esto bajaría muchísimo la incidencia de este tipo de delitos en el país. Lamentablemente yo he visto más bien en los últimos 2 años un retroceso en esta área, en tanto hoy por hoy en las escuelas no está muy claro el asunto. No he logrado ver el documento que contemple esta ruta, y estamos dejando otra puerta abierta porque se nos está yendo la oportunidad para educar a toda una generación cuya formación en ciberseguridad puede llegar a la gran mayoría de hogares del país y además tendrá efectos por años. Quien aprende un hábito de higiene en ciberseguridad lo mantiene a lo largo de décadas incluso, y eso puede ser muy, muy importante. Lo que esta persona nos tocó con su pregunta es, para mí, uno de los primeros pasos que como país deberíamos dar. En la siguiente pregunta, ok, Giordano. Ajá, dice, ¿cómo fortalecer la seguridad? Sabemos que el cibercrimen nos afecta a todos, pero la población no tiene una cultura de proactividad en cuanto a formarse al respecto. ¿No existen iniciativas desde las empresas y instituciones públicas para formar a la población al respecto?
Hay avances interesantes a nivel de, por ejemplo, de instituciones públicas. Se suele generar un reglamento de uso de equipos informáticos que establece una serie de pautas. Eh, por lo menos elementos donde yo trabajo que son muy visibles. Estos elementos es la caducidad de las contraseñas, la fortaleza de las contraseñas, la doble o triple verificación en algunos sistemas. Y todo esto se coloca vía reglamento para que las personas tengan que atenderlo sí o sí. Y si no, la administración de los sistemas también implementa medidas desde su rol en la administración de todos los sistemas que utilizamos. En las empresas privadas suelen generarse, eh, y obviamente es otro tipo de cultura, pero sí se generan las directrices, se generan las órdenes necesarias para que las personas atiendan una serie de elementos y de manera ineludible, digámoslo así. Eh, Sin embargo, es algo interesante que, por cierto, observó en su investigación de la asignatura en la cohorte anterior de maestría. Uno de los estudiantes observó que las personas aplicaban medidas de ciberseguridad en su sitio de trabajo, pero no en sus dispositivos de uso personal ni familiares. Es decir, habían elementos en la red de su hogar que no eran los más seguros. Y curiosamente, el traslado de información, el llevarse trabajo para la casa y volver a la empresa, y los llevaba trabajo para la casa que no tenía todas las medidas de seguridad, y al regresar a la empresa ya eso abría una brecha eh, importante. Y justamente esta falta de homogeneidad, esto de que, ok, me puede afectar en el trabajo, pero no me puede afectar a nivel personal o no me puede afectar porque soy hombre, un elemento muy importante en nuestra cultura, eh, todavía es un espacio donde tenemos mucho por hacer. Giordano nos señala ahí una beta de trabajo importante, donde además se junta la parte educativa con la parte de administración que mencioné hace un rato. Yo creo que en los planes de estudio de las carreras que forman en administración esto todavía no está contemplado, entonces deben recurrir a expertos en otras áreas cuyas recomendaciones no siempre son bien recibidas por los consejos de administración, juntas directivas y demás, ¿verdad? Porque significan gastos y eso a mucha gente no le gusta. La siguiente pregunta dice, ¿tiene el TEC alguna serie de cursos libres para que cualquier persona pueda acceder a educación en materia de ciberseguridad? Bueno, esta es una pregunta que creo soy yo el que lo puedo contestar. En particular, sí hemos ofrecido algunos cursos libres, son muy técnicos en particular, porque son específicos generalmente en seguridad del software. En ciberseguridad, tal vez para ser claro para todos, y creo que lo que hemos venido conversando hoy es solo uno de los matices, ¿verdad?, que tiene el mundo de la ciberseguridad. En la maestría, de hecho, visualizamos tres énfasis que tienen diferentes perspectivas de dónde me quiero especializar, porque es súper amplio. En algún momento, ya Rodrigo mencionó, ¿verdad?, que hay aspectos que la mayoría de las veces se han centrado en la ciberseguridad, es asegurar los chunches, voy a usar la palabra que mencionó, ¿verdad?, de que estén seguros o al menos no vulnerables, que sería la palabra correcta. Eh, pero eso es solamente uno de los matices y los chunches en particular a veces son hardware, a veces es software, ¿verdad? A veces son dispositivos de la red, o sea, son muchísimas cosas distintas que están, digamos, por allí. Los cursos libres que hemos ofrecido han sido por esa línea, principalmente en seguridad del software, es hacer software seguro desde el diseño. En nuestra práctica muchas veces, bueno, se hace software, pero no pensando que la seguridad es algo que debe pensarse desde el momento en que se empieza a hacer código. Y esos son aspectos de los que hemos definido. Pueden haber más cursos libres que en el momento se pueden abrir, nada más que pues habría que determinar si hay demanda para ellos. En términos generales,
la maestría ofrece un popurrí más amplio y por eso entonces tenemos la capacidad también para luego poder hacer un subconjunto que puede ser un programa que también nos hemos definido. Cuando hablo de un programa es porque no es solo un curso, sino que son tres a veces, ¿verdad? Tres cursitos, un curso no es suficiente a veces para dominar al menos una pequeña parte de lo que estamos hablando por ahí. Y quisiera complementar también con algo más, porque ahora hablaba de lo, Rodrigo lo mencionó, pero los referentes internacionales, cuando se habla de la ciberseguridad, uno habla de los elementos más técnicos, seguridad en los componentes, seguridad en las redes, seguridad en el software, seguridad en los sistemas, pero ahora se le incorpora seguridad humana en el mundo digital y seguridad de la sociedad en el mundo digital, porque nuestra sociedad está switchando, no sé si está yendo a tener muchas de sus actividades diarias en este ciberespacio. En ese ciberespacio que decía Rodrigo, ¿verdad? Que es amorfo, bueno, no dijo esa palabra, lo digo yo, ¿verdad? ¿Verdad? Que no tiene lugar, que existe donde sea, ¿verdad? Y que se involucra mucha gente. Entonces, bueno, creo que por ahí te puedo hacer una, si fueras en un momento, tenés alguna intención más allá a partir de este comentario, pues podemos ponernos en contacto y con mucho gusto pues podemos hablar. Ok, y bueno, creo que esa es la última pregunta que está por acá, ¿verdad? Vamos a ver si hay algo más, me parece. Bueno, entonces para cerrar, digamos yo como conclusión, primero agradecerles, ¿verdad? Que estén por acá. Queremos también invitarles que vamos a tener dos webinars más temáticos. Estos son como previos a nuestra intención de que les gusten un poco de los elementos que podrían llegar a estudiar en una maestría y que lo puedan ver tal vez en algún momento. Ya también antes habíamos tenido un webinar previo que que explicaba cómo es la maestría y los tópicos que se veían y se abrían por ahí, pero quería invitarlos a que vamos a tener un webinar nuevo, un webinar más, que es otro tema, y un tema que no necesariamente es de este que venía en la corriente de acá, que es el uso de blockchain. Blockchain ha sido un tema que ha sido muy asociado a criptomonedas, ¿verdad? Un poco por la tecnología detrás, pero blockchain es un tema súper interesante para usarse en la privacidad. La privacidad es otro mundo en la parte de la ciberseguridad. El hecho de yo poder sentir que estoy siendo, por lo menos, seguro desde un punto de vista de mi información. Eh, este es un tema muy interesante que también puede ser que les gustaría participar de ese webinar. Y tenemos un tercero que está asociado al usar inteligencia artificial en un escáner, ¿verdad? Usando inteligencia artificial para identificar vulnerabilidades de software. Otro tema mucho más específico o técnico, ¿verdad? En términos de esto, pero ya encontrar vulnerabilidades manualmente es muy difícil, porque los mismos ciberatacantes ya usan la inteligencia artificial para generar más bien ataques. Entonces, esto es la ciberseguridad es un juego complejo, porque es un juego del gato y el ratón, y creo que ahí es donde se nota un poco esa perspectiva del cibercrimen, ¿verdad? Porque estamos diciendo que siempre hay alguien que pareciera, ¿verdad? Hay alguien que está siempre queriendo atacar y yo voy a tener siempre que estar defendiendo para que no me vulnere, ¿verdad? No me genere esa vulnerabilidad. Hay Y una, hay una dinámica, Mauricio y colegas. Eh, Toda acción del sistema va a generar una profesionalización del crimen. Y en el tema del cibercrimen también va a ocurrir. Conforme usted se va mejorando sus sistemas, pues quien lo ataca no por eso deja de hacer lo que hace, sino que también va mejorando. Entonces esto es algo que requiere actualización constante, porque siempre van a surgir mejores virus, mejores sistemas de ataques de diferentes formas y demás. Y esto entonces es un área que no acaba. Conocemos, podemos ver el horizonte hasta ahora, pero conforme nos sigamos acercando en cualquier dirección, el horizonte se va a seguir moviendo. no, pues perfecto, ¿no? Bueno, y con eso mismo, digamos, la organización criminal alrededor del cibercrimen es súper compleja y no tiene lugar, es multipartita, ¿verdad? Participa múltiple gente en múltiples países, donde hay múltiples leyes, donde entonces
Esto lleva, ¿verdad?, a toda esa condición que inicialmente planteaba Rodrigo, y súper lucrativa, ¿verdad? Que es súper lucrativa. Entonces, bueno, todos estos son temas que en algún momento puede ser, que, o sea, que tienen que abordarse, estudiarse, y van más sobre asegurar la sociedad, ¿verdad? Más que los chunches. Y ambas cosas son necesarias, y hay que ponerle atención a eso. Bueno, dicho eso, creo que, Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas Eh, gracias. y los esperamos ver en otro de los webinars por allí. También ahí pasó información sobre si alguien tiene alguna pregunta, contactos para contactarse con la maestría, por si lo desea, porque en particular hay apertura de nueva cohorte para que el periodo de apertura de recepción de solicitudes es del 9 de septiembre al 18 de octubre. En ese periodo vamos a estar en la página web de la maestría, en el sitio web del TEC, se está recibiendo solicitudes de personas postulantes que quisieran pues hacer la maestría. Bueno, muchísimas gracias entonces y que estén muy bien.